¿Qué tal si buscan conmigo Juan capítulo 19, versículos desde el 28 hasta el 30? Juan 19, desde el 28 hasta el 30. Continuamos con la serie de enseñanzas titulada Salvación, Pasado, Presente y Futuro. Hasta ahora hemos visto 3 sermones, el arca y el diluvio. Allí vimos el juicio, la misericordia de Dios. Después vimos la Torre de Babel, 2 eventos en la historia bíblica muy conocidos. Y en ambos aprendemos algo de Dios en cuanto a salvación. La Torre de Babel, el intento del hombre en salvarse a sí mismo. Hace 2 semanas atrás vimos nuevos comienzos, vida después del diluvio. Vimos cosas importantes en cuanto a comenzar de nuevo, a tener una nueva oportunidad. Hoy quiero predicarles bajo el título La cruz, el cumplimiento de la salvación. Es decir, hemos estado mirando la salvación desde el pasado, del presente, y vamos a ver algunos eventos futuros que van a describir nuestra salvación y van a hacer completa la enseñanza de la salvación. Y hoy estamos mirando todavía el pasado, pero un pasado que se hace presente en nuestra vida hoy. El próximo domingo hablaremos más de cómo vivimos la salvación. Vamos a Juan capítulo 19, versículos del 28 al 30. Yo leo en la Nueva Traducción Viviente, como acostumbro. Dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las Escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ayúdame a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana en que nos has permitido estar aquí todos juntos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por pasearte, dejarnos sentir tu presencia en este lugar. Muchas gracias, papá. Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra, nos disponemos a escuchar tu palabra y rogamos primeramente que tú limpies en nuestro corazón cualquier emoción contraria, cualquier emoción negativa que no permita que tu palabra llegue. Quítala, Dios. Rogamos que tú limpies nuestra mente, que tú limpies, Señor, nuestro espíritu y que podamos ser buenos receptores de tu palabra, que podamos recibir tu palabra como ella merece. Señor, que ella nos transforme y que cause mucho fruto, mucha transformación, mucho cambio de vida para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Y bien, hoy hablamos de la cruz, Después de haber visto el diluvio, después de haber visto la Torre de Babel y los nuevos comienzos, tantos años atrás en la historia, en el Antiguo Testamento, llegamos al punto culminante, al punto más importante donde, en efecto, la salvación es conseguida para cada uno de nosotros, para todos. Si usted va al libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, es la carta más exhausta en cuanto a doctrina, en cuanto a verdad, la carta más rica. Y en los primeros 3 capítulos usted va a ver exactamente por qué el hombre necesita salvación. Aquellos que han aprendido de la doctrina de la depravación total, hay algunos que no lo miran como una depravación total, pero en esos primeros 3 capítulos podemos aprender acerca de la depravación. Y si usted se pregunta, ¿de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? De nuevo, si lee los primeros 3 capítulos de Romanos lo va a ver. Somos salvos de la ira de Dios. De eso somos salvos, de la ira de Dios. Como bien dice allí, la paga del pecado es muerte. Cuando hay pecado, tiene que haber muerte. Alguien tiene que morir. Y en la cruz, 2000 años atrás, vemos cómo Jesús precisamente llevó tu culpa y mi culpa en la cruz del Calvario. Y lo primero que quisiera hablarles hoy es del acto histórico, es de la historia de la cruz romana.
Muchos piensan que el primer imperio que crucificó fue Roma, pero no es así. Ya en lo que hoy por hoy es China, lo que hoy por hoy es India, había esta costumbre, había esta forma de matar a las personas a través de la crucifixión. Ahora, la crucifixión romana era algo muy, pero muy cruel, más de lo que nosotros podemos quizás pensar. El propósito de la crucifixión romana tenía como objetivo ejecutar, no solamente ejecutar a la persona, sino causar un sufrimiento extremo y prolongado. No era solamente aniquilar a la persona, no era solamente ejecutar a la persona, sino que ese sufrimiento sea un sufrimiento extremo y por mucho tiempo prolongado. Los romanos reservaban este castigo para los criminales de más bajo nivel, para los esclavos rebeldes, para traidores, para los que cometían crímenes graves en contra del Estado. Era un castigo público utilizado con disuasión para que todos vieran lo que le sucedía a aquellos que se oponían al imperio. Eso era la crucifixión. Podemos decir mucho más. Antes de la crucifixión, ellos siempre aplicaban la flagelación. Siempre antes. A eso le dieron 49 latigazos. Con 50 declaraban a uno muerto. Y no era un látigo como el de Indiana Jones, así que sonaba muy lindo y todo. No. Era un látigo que en la punta tenía incrustado vidrio, hueso, y cuando ese látigo le daba vuelta al cuerpo y alaban al látigo, se llevaba de todo. Yo sé que muchos de ustedes que han visto la película de Mel Gibson, La Pasión del Cristo, yo sé que muchos tienen esa imagen en su mente, quizás no puedan borrar esa imagen. Hablaremos en unos minutos acerca de la película. Pero yo creo que la película fue muy bien hecha y nos dice de una forma muy pintoresca la realidad de la crucifixión y en especial de la flagelación de Jesús. A veces era tan crítico que aún los órganos internos quedaban desgarrados, porque después de ese látigo quitar la piel, a veces llegaba a los órganos internos y solo podemos imaginar el dolor y la agonía en ese lugar. No solamente eran flagelados, sino que había un camino. Después que eran flagelados, le daban látigo, a veces morían en esos látigos y no tenían que llegar a la crucifixión. Pero aquellos que eran más fuertes y llegaban a la crucifixión, tenían que cargar su cruz y llevar su propia cruz, a veces la cruz completa, a veces solamente el travesaño, y cuando llegaban al lugar, pues lo clavaban